como ya sabéis, esa pregunta que se ha hecho por las redes sociales y por el canal de Telegram de la Iglesia, ¿cómo sería la vida de un adorador? ¿No? Nosotros, hay algunas palabras a veces que parece que por usarlas tanto, y especialmente esas palabras, vamos a decir, cristianas o de cosas de la práctica de la vida cristiana, que a veces yo creo que repitiéndolas tantas veces llega un momento que parece que perdemos un poco el sentido de lo que quiere decir, ¿no? Nos acostumbramos a decirlas muchas veces y a veces te haces esa pregunta de ¿qué es la adoración? ¿Cómo es la vida de un adorador? ¿No? Y a veces cuando pensamos en eso, y si alguien, por ejemplo, que nos está escuchando, que no es cristiano, no va a la iglesia, eso suena totalmente como ajeno, ¿no? O sea, porque para nosotros a veces pensamos en esa perspectiva de alguien como un adorador, como alguien prácticamente desconectado de la realidad. Alguien como, por ejemplo, un monje de esos que está ahí meditando, no sé, mucho tiempo solito en la cumbre de una montaña, o alguien que parece que no ve lo que está pasando aquí alrededor y está como en un estado casi desconectado, ¿no? O alguien que está ahí, que pasa muchísimas horas todos los días encerrado en una habitación, orando, cantando, haciendo cosas así religiosas, ¿no? Y a veces esa perspectiva puede alejarnos de la realidad de lo que es la adoración propuesta por la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros, yo creo, tenemos ni tiempo de pasar todo un día o varios días en un estado de meditación en la palabra, en oración constante. Pues la vida es mucho más que eso, ¿no? Hay muchas otras cosas que hay que hacer en la vida. Yo soy papá, tengo mi trabajo, pues es difícil, ¿no? Encontrar tiempo para estar así totalmente dedicado a esa vida, parece casi que apartada de la realidad y conectada, parece con algo espiritual que no es de aquí. Pero, ¿qué es lo que presenta, ¿no? La palabra de Dios para hablar del tipo de adoración que Dios espera? ¿Cuál es el cuadro que pinta la palabra de Dios de un adorador? Y como he dicho, puede que alguien que nos esté escuchando ahí por YouTube no sea de una iglesia o no sea cristiano. Al final os prometo que va a tener sentido hablar de esto, ¿no? Pero yo cuando pienso en la adoración, en la Biblia, no puedo evitar pensar en los salmos. Porque para nosotros, creo que me he perdido ya esto. A ver. ¿Está encendido? Un segundito. A ver. Ahora sí. Vamos a ver. No sé si ya va. Vale, pásame por favor, sí. Exacto. Vale. Cuando yo pienso en adoración en la Biblia, siempre es imposible evitar pensar en los salmos. Y los salmos es verdad que vienen siendo desde siglos y siglos una especie de eje central de la adoración de la iglesia cristiana desde prácticamente el principio. Bueno, desde el pueblo de Israel, pero la iglesia, desde la venida de Cristo, desde la iglesia primitiva, el apóstol Pablo habla de hablando los unos a los otros con salmos. ¿Os acordáis? Pues parece que es algo de la vida devocional, de la vida de adoración de la iglesia desde el principio. Pero nosotros muchas veces estamos acostumbrados a pensar en los salmos como estas canciones de alegría, de júbilo, de invitación a la comunidad a alabar al Señor, como por ejemplo es el Salmo 150. ¿Os acordáis? Hay muchas canciones hechas con este salmo. ¿Me puedes pasar a ver si esto va? Benja.
Y lo que quería decir, que quería recuperar una práctica es, vamos a hacer algunas lecturas juntos. ¿Podemos hacer? ¿Podemos? Muy bien. Vamos a leer este salmo juntos, ¿vale? Lo tenéis ahí, yo lo tengo aquí también, así leemos la misma versión. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Dios, a Jehová, aleluya. Ese tipo de salmo es lo primero que siempre viene a nuestra mente cuando hablamos de los salmos, ¿no? Es esa sensación de alegría, de júbilo, de vamos a cantar al Señor porque grande es el Señor, porque es fiel, porque es justo, porque tiene poder, porque nos salvó de la esclavitud, por todas esas cosas, ¿no? Pero la gran realidad es que hay muchísimos salmos y no todos los salmos son así. No todos los salmos tienen esa sensación, ese sentimiento de alegría y júbilo. Solo hace falta pasear un poquito por los salmos y no hace falta ir muy lejos. Ahí por el Salmo 3, 4 ya la cosa empieza a cambiar. Los salmos nos dan una perspectiva mucho más amplia de lo que es una vida dedicada a Dios, de una vida de adoración, de una vida de oración que se conecta muchísimo más con la realidad de la vida, de los sentimientos, de los momentos, que esa perspectiva caricaturada que a veces tenemos cuando pensamos en un adorador como esta persona desconectada de la vida, ¿no? Es muy interesante porque empiezas a leer sobre la historia de los salmos en la iglesia y hay muchos comentarios interesantes y a mí me gustó mucho un comentario de Calvino, el gran reformador, que habla de los salmos y os lo voy a leer. Calvino, hablando de los salmos, dice lo siguiente: tengo la costumbre de llamar a este libro, y no creo que incorrectamente, una anatomía de todas las partes del alma, ya que no hay siquiera una sola emoción en la que alguien haya participado que no esté representada allí como un espejo. O más bien, el Espíritu Santo aquí quita de la vida todos los dolores, angustias, miedos, dudas, expectativas, preocupaciones, perplejidades, en fin, todas las emociones perturbadas con las que se conmueve la mente humana. La oración ferviente y genuina proviene primero de un sentido real de nuestra necesidad y luego de la fe en las promesas de Dios. Es a través de una lectura cuidadosa de esas composiciones inspiradas que los hombres se despertarán más eficazmente a la conciencia de sus enfermedades y al mismo tiempo se les instruirá para que busquen el antídoto para su curación. En una palabra, para todo lo que nos anima a buscar a Dios en oración se enseña en este libro. Hace algo de tiempo escuché de un pastor muy amigo mío de Brasil que todas las preguntas, todos los cuestionamientos levantados por los ateos desde la historia de la humanidad en cuanto a la existencia de Dios, todas las objeciones, todas las preguntas esas preguntas sin respuesta, ¿cómo puede ser que haya un Dios que sea bueno y permita ese tipo de cosas? Que todas esas preguntas están en la palabra de Dios. Y principalmente en los salmos. Todas las preguntas sobre el silencio aparente de Dios delante de las circunstancias difíciles de la vida, todas las preguntas en cuanto a esa aparente indiferencia de un Dios que no está todo el tiempo solucionando los problemas de nuestra vida conforme nosotros esperamos. Todo eso está ahí, escrito en forma de oraciones y canciones dirigidas hacia el mismo Dios.
Y eso es muy interesante porque parece que algunas de esas preguntas las ignoramos, ¿no? El mundo piensa, o por lo menos los que van tan en contra de la religión, que esas preguntas no las hacemos nosotros, que para poder creer en Dios tenemos que ignorar la realidad de la vida. Pero no. La palabra de Dios, no solo los salmos, ¿no? Está llenísima de personas viviendo vidas a veces muy complicadas y muy difíciles, pero delante de Dios, haciendo esas mismas preguntas difíciles hacia Dios. No hacia el viento, no hacia uno mismo, no hacia la filosofía, no hacia cualquier otro tipo de solución, sino hacia Dios. Así que yo pienso que la vida de un adorador no es la vida de alguien que consigue ignorar la dureza de la vida, los tiempos difíciles y pasa los días cantando canciones de alegría. La vida de un adorador es alguien que decidió vivir todos los momentos de esta vida delante de Dios. Todos. La vida de un adorador es la vida de alguien que se presenta delante de ese Dios eterno sin máscaras, sin un intento inútil de cumplir con algunos ritos o con algunas expectativas espirituales de uno que es considerado espiritual, ¿no? Y podemos ver descripciones de eso en diferentes salmos y vamos a hacer la lectura de algunos. Por ejemplo, aquí puedes ver claramente en ese Salmo 131, alguien que de verdad se ha desnudado de todas las máscaras y las expectativas espirituales y se presenta delante de Dios así como es. Y dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Aquí yo escucho este salmo, leo este salmo y recuerdo, por ejemplo, la perspectiva de la parábola de Jesús que cuenta sobre un fariseo y un publicano y uno que se acerca delante de Dios con cosas grandiosas, con afirmaciones muy grandes sobre uno mismo, diciendo, qué grande soy, gracias porque no soy como este, ¿no? Pero ¿es así como tenemos que acercarnos al Señor? La vida de un adorador es alguien que se presenta delante de Dios sin la sensación de que tiene que cumplir con unas expectativas, que tiene que decir cosas bonitas o pensar en cosas grandiosas, sino alguien que acalla su alma y se acerca a Jehová, a Dios, tal como es. Un adorador es alguien que sabe que el Dios que le recibe delante de su presencia conoce exactamente lo que pasa en su corazón. Porque aunque intentes decir cosas que de verdad no sientes, el adorador se acerca a Dios sabiendo que Dios es capaz de leer las líneas que no están escritas. Dios es capaz de escuchar las palabras que no estamos diciendo. Y podemos ver esto en el famoso Salmo 139, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender. Un adorador se acerca a Dios con la sensación de que es que no haría falta ni decir nada. Tú me conoces mi corazón. Sabes que ahora mismo, por las circunstancias de mi vida, no tengo muchas ganas de cantar algunas canciones, pero me acerco a ti para vivirlo este momento delante de tu presencia.
Un verdadero adorador es alguien que decidió vivir las crisis delante de Dios. Otro salmo, Salmo 6. Como he dicho al principio, justo de los salmos ya empezamos a ver esto. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, Jehová, porque yo estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, de llanto inundo mi lecho todas las noches, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de maldad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y de repente serán avergonzados. Otro salmo que también presenta esa situación de una crisis delante del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es interesante, ¿no?, ver el salmista presentando preguntas tan claras, tan sinceras delante de Dios. ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo te quedarás en silencio, Dios? Quizás a veces tenemos dudas de si podemos decir esas cosas delante de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Esas crisis lo que hacen es alejarnos de Él. Porque de repente tenemos la sensación de que esas cosas no las podemos vivir delante de Él. Entonces nos alejamos y empezamos a buscar posibles soluciones o preguntar a la gente por qué Dios no me habla. ¿Cuántas veces escuché yo de eso en ministerio de jóvenes, de chavales que me dicen: Dani, parece que Dios está en silencio? Y mi pregunta siempre era: ¿le has hablado a Él de esto? ¿Has ido a la presencia de Dios a decirle por qué no le escuchas? ¿Por qué no te habla? Porque quizás ya te está hablando y no lo estás escuchando, porque estás intentando buscar otras posibles soluciones. La vida de un adorador es la vida de alguien que se acerca a Dios, aún con las preguntas difíciles. Dios no tiene problemas con ellas. No tiene miedo de tus preguntas, no tiene miedo de tus dudas, de tu sensación de estar solo. La vida de un adorador es alguien que se acerca de esa manera delante de Dios, ¿vale? Pero también la vida de un adorador es alguien que ha decidido compartir las victorias, las alegrías con ese Dios que también es responsable por ellas. Porque gracias a buen Dios y a su fidelidad, la vida no es siempre crisis. ¿A que no? La vida a veces puede ser bella, preciosa. Y la vida de un adorador es alguien que también comparte esas alegrías con el Dios que es el responsable por ellas. El Salmo 30, versículos 11 a 12. Vamos a leerlo conmigo, ese es cortito. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Otro salmo, Salmo 34. Este tiene una característica interesante que tienen muchos de los salmos de júbilo. Es la sensación de que no puedo contener esa sensación solo conmigo. Hay que compartir eso con más gente. El texto dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y entonces viene una invitación: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y oyó
Y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que bueno es Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántas veces me acuerdo de la sensación tan maravillosa de compartir una sensación, una alegría de esta vida con el Dios que es el responsable por ella? ¿No? Me acuerdo las 2 veces de coger este bebé que acababa de nacer en mis brazos y mirarlo y decir, ¿qué es eso, Dios? ¿Qué regalo es ese de poder disfrutar de algo tan precioso como es esto? Y saber que esto también se puede compartir con Dios, no solo las crisis, no solo los momentos difíciles, no solo cuando nos hace falta un socorro, no solo cuando perdemos el control, sino que también los momentos maravillosos que esa vida a veces trae, porque los hay, gracias a Dios los hay. Así que en resumen, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios, ¿no? Con la sensación de que tenemos que cumplir con algunos rituales, que tenemos que decir ciertas palabras? Lo típico de alguien que acaba de convertirse y dice, es que lo siento, no voy a orar, es que no sé qué decir. Es que oráis tan bonito y yo no sé qué decir, ¿no? Es que no hace falta. Es que el Señor conoce tu corazón y tus palabras antes mismo de que las digas. No hace falta palabras específicas. Como si fuera quizás falta de respeto, de derramar delante de Dios algunas de esas cosas que nos molestan, como alguien que tiene una molestia en el estómago y vomita y tiene esa sensación de alivio después porque no tiene que convivir con esto dentro. A veces hay cosas que nos hacen daño por dentro, preguntas de esas sensaciones que tenemos hacia Dios, pero que no le dirigimos a Él. ¿Por qué? Un adorador es alguien que es capaz como he dicho antes, de desnudarse delante de Dios y vivir esas cosas todas delante de Él, ¿no? Otro salmo nos dice, en el Salmo 145, que el Señor está cerca de todos los que le invocan, en verdad. En verdad. Y cuando hablamos de esa palabra en el contexto de la adoración, tampoco me puedo olvidar de un momento memorable de los evangelios cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana como que reconoce que en ese momento está delante de alguien que es alguien que tiene alguna información de Dios que quizás ella no la tiene. Y entonces esa mujer dice lo siguiente, la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Otra vez esa palabra. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús habla de la adoración en espíritu y tiene mucho sentido porque la pregunta viene desde un contexto de ¿dónde tenemos que ir a adorar? ¿No? ¿En qué sitio tenemos que ir a ofrecer la adoración a Dios? Y Jesús habla de una adoración en espíritu, porque Dios es espíritu. Dios no puede ser contenido en un lugar. Así que los adoradores verdaderos van a adorarle en espíritu. Ya no hay restricción, ¿no? de este sitio, ese lugar donde hay que ofrecer la adoración.
pero habla también de esa característica de en verdad. Y ahí me acuerdo otra vez del Salmo 145 que acabamos de leer. El Señor está cerca de los que le invocan en verdad. No podemos vivir en una vida de adoración en mentira. Pienso que lo que Dios quiere decir es que una adoración llena de verdad, un corazón sincero delante de la presencia de Dios, sea el momento que sea, expresando lo que se está viviendo, no intentando fingir una espiritualidad falsa y sin profundidad. Que esa adoración en verdad, en espíritu, porque Dios no está en ningún sitio, pero en verdad con esa actitud de un corazón que se derrama delante de Dios, sin restricciones. Esa es la manera que los adoradores deben vivir. Pero es muy importante reconocer qué es lo que hizo falta para que tuviéramos esa libertad, ¿no?, delante de Dios. Así que vamos a terminar leyendo el texto, como he comentado antes, que para mí es la base de todo lo que hemos hablado, porque es el texto que inspiró todo lo que estamos hablando esta mañana, que es Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 19 hasta el 23, que habla mucho de lo que he dicho del por qué podemos acercarnos. Y es tan importante acercarnos a Dios reconociendo cuál es la razón del por qué podemos acercarnos así delante de Dios, ¿no? El texto de Hebreos, a ver, no va. ¿Me puedes pasar, por favor? No va. Vale, si tenéis las Biblias, Hebreos capítulo 10, versículos 19, ya está, ya aparece. A partir del versículo... Sí, ya aparecía. Vale, Hebreos capítulo 10, versículos 19 hasta el 23. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Para entender esa primera parte, estos tres primeros versículos, los tres primeros versículos hasta el 21, es muy importante tener todo el contexto del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, principalmente diría el capítulo 5, 7 y 8, que hablan mucho del por qué el Señor Jesús, siendo quien es y haciendo lo que hizo, es ese sacerdote que puede como estar delante de Dios por nosotros, ¿no? Pero el mismo capítulo 10 al principio también lo explica muy bien, pero lo que tenemos que entender es lo siguiente: esa libertad que tenemos para acercarnos delante de Dios es una conquista del Señor Jesús. El primer versículo dice, entonces, puesto que tenemos confianza para entrar por la sangre de Jesús, por este nuevo y vivo camino. Es como que esa libertad, es esa conquista de Jesús, es el sobrepasar este abismo, ese agujero que tenemos de separación entre nosotros y Dios, que es el pecado. Y el escritor de Hebreos llama de este nuevo y vivo camino, que es el propio Jesús. Y a la vez que es el camino, es el sacerdote que está delante de Dios e intercede por su pueblo delante de Dios. Por estas razones y por todas las demás que podemos leer en ese libro de los Hebreos, tenemos no solo la posibilidad, sino el privilegio de poder acercarnos a Dios con esa sensación de libertad, con sinceridad, como somos de verdad delante de Dios. Y entonces el texto sigue en el versículo 22 y dice tres cosas. Acerquémonos con el corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón y nuestro cuerpo purificados. Es por esa razón, porque Cristo nos abrió el camino, porque Cristo es Él mismo el camino, que podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, en verdad, no en mentira, no en intentos de probar alguna cosa que no podemos probar delante de Dios. Esa sinceridad viene de una plena convicción, de una plena certidumbre de fe de que somos escuchados, de que hay alguien al otro lado, de que no estamos ahí en ese momento, aunque sintamos que el Señor está en silencio, no estamos solos. No estamos solos. Una cosa que en los últimos años me viene siempre llenando tanto el corazón cuando leo el Salmo 23 es esa sensación de que la promesa del pastor no es el sacarnos del valle de sombra de muerte, es su presencia. El regalo más grande que Dios nos dio es su propia presencia, aunque esté en silencio, porque hay cosas que simplemente no podremos entender. El otro día estaba escuchando un podcast, ¿no? Y una persona contando una situación que pasó con su hijo pequeñito que nació y a los 2 días de nacer le salió una infección muy grave en la piel y tuvieron que empezar a hacer un tratamiento con antibióticos con un niño de 2 días de nacido y para los que habéis visto la situación de tener que coger una vena de un bebé tan pequeño, es muy desagradable. Porque es difícil, y cuesta, y hay que buscar con una aguja en la piel de un bebé de 2 días. Y ese hombre contaba la situación que el médico le dio la típica gotita de glucosa que dan para que los niños se calmen. Le dio en su mano y le dijo, cuando se ponga nervioso le pones una gotita en la boca a ver si se calma, tenemos que encontrar la vena, hay que ponerle antibióticos ya. Y él decía, qué ganas tenía yo de poder hablar en el oído de este bebé, mi hijo que tanto le quiero, y decirle que eso era para su bien. Pero daría igual, aunque lo hiciera. Porque este bebé tan pequeñito no tiene la capacidad de entender que algo que le hace tanto daño, algo que es tan duro, tan difícil, puede servir para su bien. No solo puede servir, sino que es necesario para su bien. Y a veces esa sensación de silencio de Dios yo siento que es simplemente el Padre diciendo, no lo puedes entender, pero quédate aquí. No hay otro sitio donde vas a encontrar paz, esperanza. No hay otro sitio. Entonces esa plena convicción de fe es esa certidumbre completa, esa certeza que tenemos de que no estamos solos, que podemos acercarnos con ese corazón sincero porque hay alguien ahí. Y es el Padre, que nos ve lo más profundo del corazón, que conoce las palabras que no decimos, que conoce las sensaciones de tu corazón, aunque intentes decir otra cosa. Y entonces el último versículo de lo que hemos leído de Hebreos, en el versículo 23, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Todo lo que pasa antes, todo ese acercar con sinceridad delante de Dios, toda esa convicción de fe viene por esa última frase, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. No tendría ningún sentido quedarnos en la presencia de alguien que no es fiel, intentar buscar algún tipo de esperanza de alguien que está todo el tiempo cambiando de idea. No tendría ningún sentido, pero fiel es el que prometió. Así que tiene sentido acercarnos con sinceridad, tiene sentido tener plena convicción de fe. Porque esa esperanza tiene sentido. Esa esperanza tiene sentido porque fiel es el que prometió.
Qué privilegio, ¿no? El poder acercarnos a Dios con esa sensación, ¿no? de que podemos confiar en Él, que nuestro Dios es bueno. Y siempre regados por esa esperanza, que es muy interesante porque hemos leído algunos salmos de lamentos y algunas situaciones de decir, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Hasta cuándo estarás ahí sin socorrerme? Pero todos los finales de esos salmos tienen una palabra de esperanza y tengo otros ejemplos aquí de otros salmos también de lamento, que me encantan esas frases que muchas veces terminan los salmos, que dice, a pesar de todo lo que estoy diciendo, el corazón del salmista es siempre uno que no pierde la esperanza, porque fiel es el que prometió, dice, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Esta frase me encanta y me acuerdo mucho de ella porque a veces no tenemos una sensación de que ahora mismo podría cantar una canción de júbilo, porque a veces la vida no nos ayuda a tener esa sensación de júbilo. Pero he de alabarle otra vez. No va a ser siempre así. He de alabarle otra vez. Y otra frase, ¿no? Mi corazón se alegrará, es un futuro. En tu salvación cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es algo que yo estoy viendo en el futuro porque sé que es fiel. Ahora mismo no están las cosas muy bien, pero he de alabarle. Mi corazón se alegrará en su salvación porque me salvará. La esperanza que el salmista tiene es de que la vida no va a ser siempre así, de que van a venir momentos de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, porque vienen. Es tan sencillo como mirar la misma vida. O solo yo soy el que he pasado por momentos de bajos muy bajos, pero altos muy altos. Fiel es el que prometió. Si no fuera por eso, no tendríamos ninguna razón de cantar y decir, grande es tu fidelidad a mí. No tendríamos razón de tener esperanza. ¿Cómo es la vida de un adorador? Ya estamos terminando. ¿Cómo se parece la vida de alguien que se ofrece a Dios en adoración? Y como he dicho antes, a veces las palabras se pierden, ¿no? O el sentido porque las decimos muchas veces. Y hoy quiero recuperar esa palabra de adoración, pero relacionarla con otra palabra en vuestras mentes y corazones. La verdadera adoración es una relación. La verdadera adoración es una relación constante con el Padre. Me encanta esa imagen por eso. Porque una vida de adoración es una vida dedicada a Dios todos los días, todo el tiempo. No es una vida de alguien que viene los domingos a cantar un par de canciones y escuchar algo de la Biblia. No es la vida de alguien que consigue sacar media hora todos los días por la mañana para hacer un poco de oraciones y leer la Biblia. Tampoco es la vida de un monje que se va a un rincón del mundo sin contacto con nadie más, en una vida aséptica, totalmente apartada de los problemas de esta vida. No es eso. La verdadera adoración es una relación con el Señor. Es una relación constante. Y alguien me puede decir, Dani, pero esto solo está hablando de una perspectiva personal, ¿no? De una relación personal con el Señor. Hay un aspecto comunitario muy importante. En octubre prediqué aquí en la iglesia con un tema, y lo podéis encontrar en YouTube, la devoción olvidada. Es otra parte de la vida de adoración. ¿No? La parte del amor al prójimo, la parte de la relación comunitaria, de la vida de servicio a los demás, también. Pero no nos olvidemos de vivir nuestras vidas en la presencia del Señor, todo el tiempo.
y acercarnos a Él cada día con ese corazón sincero, en verdad, no en mentiras, no intentando decir palabras específicas para agradar a Dios o intentando cumplir con unas expectativas espirituales. No, todo el tiempo. Para mí solo tiene sentido la frase del apóstol Pablo de orad sin cesar, si es esto. Pues no podemos estar 24 horas al día encerrados en una habitación orando, no podemos. Pero la oración es nuestra comunicación con Dios. Y si vivimos en su presencia, si somos capaces de poner nuestras vidas delante de Él cada día, todo el tiempo, no hay mejor adoración que esa. No hay mejor adoración que esa. Así que la verdadera adoración es una relación. No tengamos miedo. No tengamos miedo de las preguntas que podamos decir a Dios. Dios no tiene miedo de tus preguntas ni tus palabras. Vive también tus alegrías con Él, como he comentado. No solo los momentos que nos hace falta salir del agujero. Ofrécele también los momentos de júbilo. Ofrécele también todos esos momentos de que te deslumbras por la maravillosa creación de Dios, esos momentos tan bonitos que de repente, como yo, hace 2 años estuvimos en Andorra y estar ahí en un sitio, una montaña tan alta con unos valles preciosos y dices, qué cosa más bonita. Dios, gracias por ello. Vivirlo todo con Él, delante de Él, en su presencia, como el Hijo con el Padre. Esa es la vida de adoración, ¿no? que el Señor espera de nosotros. Es una propuesta que os hago esta mañana. Y para aquellos que no son cristianos y no conocen al Señor, ¿cuántas veces, ¿no?, en esta vida nos encontramos solos? ¿Cuántas veces en esta vida las cosas no tienen sentido? ¿Cuántas veces no hay a quién recurrir? No hay a quién pedir ayuda. ¿Cuántas veces vivimos cosas que tenemos la sensación que no podemos ni compartirlo con nadie? Hay un Dios, el creador del universo, pero que hizo todo el esfuerzo posible y lo imposible para estar contigo y conmigo. El plan inicial desde el principio era que Dios estuviera entre nosotros. Desde el Antiguo Testamento, el plan de Dios con el tabernáculo era estar en el medio de su pueblo. Jesús viene para estar entre nosotros. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. El Dios creador del universo no es alguien que está mirándonos desde arriba y señalando el dedo y diciendo que lo estás haciendo mal. El Dios del universo es alguien que quiere tener una relación contigo y conmigo. Quiere dar sentido para esa vida que a veces tiene tan poco sentido. Quiere dar esperanza en un mundo que a veces falla totalmente en darnos alguna razón para vivir. Dios mío, el suicidio es una de las primeras causas de muerte en el mundo ya. Nuestro Dios quiere darte sentido para vivir. Quiere escuchar tus preguntas. Quiere llenar tu corazón de paz cuando parece que todo es una tempestad. Es lo que ofrece a cada uno de nosotros esta mañana. Quiero orar. Señor Jesús, gracias por tu ofrecimiento de tu vida ahí en la cruz. Gracias por el esfuerzo, Señor, de hacerse como siervo para vivir entre nosotros y recuperar esa relación que estaba rota por el pecado. Gracias porque podemos de verdad, Señor, acercarnos a ti con un corazón sincero, sin máscara, Señor, sin intentos de cumplir con unas expectativas. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú estás presente cada día, cada momento. Ayúdanos a compartir contigo, Señor, nuestras luchas, nuestras crisis, a vivirlas delante de ti, en tu presencia, Señor, sean cuales sean. Ayúdanos, Señor, a tener la conciencia de que estás presente.
Pero ayúdanos, Señor, a acercarnos delante de ti con esa esperanza, porque fiel es el que prometió. Tú eres fiel y tu fidelidad no va a fallar nunca, Señor. Tú no cambias. Nosotros estamos todo el tiempo cambiando, pero tú no cambias. Ayúdanos a tenerlo siempre en nuestro corazón, presente, para que nos acerquemos a ti con plena certidumbre de fe, porque tú eres fiel. Para vivir una vida dedicada a ti todos los días, sea como sea, en la situación que sea, Señor. Ayúdanos a recordarlo cada día, a invertir en nuestra relación contigo, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.